tardes amigos, bienvenidos a un espacio más del mundo editorial. Este es un mundo editorial que para mí y en lo personal es un programa que va a ser muy especial, porque tengo a una invitada muy especial. Gracias, gracias. Y es a la amiga y reconocida escritora y premiada también, Gioconda Caballero Dominicis, que acaba de sacar bajo el sello de Publicaciones Entre Libros un precioso cuaderno infantil que lleva como título Naye visita a Pueblo Feliz. Gioconda nos va a hablar en este espacio sobre este libro que va a estar próximamente a la venta a través de nuestro sitio web publicacionesentrelineas.com, pero también vamos a conocer un poquito a Gioconda. Cómo es Gioconda como persona, cómo es Gioconda como escritora. Y quiero comenzar preguntándote, Gio, ¿cómo llega a ti esta inclinación hacia la literatura y escribir? ¿Cómo llega esto? Pues desde pequeña siempre estimé que debía escribir, porque tuve la dicha de compartir la ciudad de Holguín, donde nací, también con la finca de Cuatro Caminos en Velasco, que era de mis abuelos, ¿no?, en aquellos momentos. Y me fascinaba ver los amanecer, los atardeceres, observar la naturaleza, cómo el río crecía, cuando no crecía, cuando se secaban, las sombrillitas, que yo les decía sombrillitas japonesas, chinas, no sé ni qué tipo de sombrillita, pero a mí me fascinaban las sombrillitas. Y entonces, en algunas ocasiones, en mis libretas de la escuela, esas mismas, las que utilizaba para estudiar, llegaba hasta esos sitios y hacía apuntes. Pero yo metía niños, y por supuesto uno de esos niños era yo. Y así fue como comenzó en mí la necesidad de escribir. Tú cuando vives en Holguín, tengo entendido que también tu esposo es pintor, tu hijo también es artista, tu hija no sé si se estudió algo relacionado con la filología. O sea, estás en el mundo de las artes, pero yo conozco algunas anécdotas de que en tu casa se reunían varias figuras que luego llegaron a ser personalidades de la literatura. Y acabamos con las hojas de las matas de limones. Sí. Cuéntame un poco sobre esa época, Qué Gioconda. locura, qué locura. Pues mira, fue una época muy bonita. Los años 70 fueron unos años bastante convulsos, tú lo sabes, sí, 60 y pico, 70. Y tuve la suerte de conocer a Armando Gómez, mi esposo, el padre de mi hijo Amec. Excelente pintor. Y entonces tuve la suerte también de conocer a personas que iban allí que nunca en aquellos momentos pensábamos que trascenderían de la manera que trascendieron, como Delfín Pras Pupo, como Reinaldo Arena, Lauro. mi querido Albertico Lauro, mi Albertico Lauro querido, ¿no? Alberto Lauro, y tanta gente, y pintores, y qué sucedía. ¿Qué hacían? ¿Como una tertulia? Las tertulias eran en cualquier instante. Ellos se reunían en cualquier parte, se decía, vamos a tomar té. Manuel Toledo, posteriormente, y decía, pero no hay té. Dice, ella siempre tiene té. Y entonces iban para mi casa y había una mata de limón, y arrancábamos las hojas de limón y hacíamos té, por lo menos, en cualquier momento. Muchas veces empezábamos muy temprano y terminábamos muy tarde, empezábamos muy tarde y terminábamos más temprano, interpreta eso. Así que no había ni día, ni noche, ni tarde, que era una locura. Todo fue muy bonito, eso creaba una unidad, y lo más hermoso de aquello era que todos nos llevábamos bien, no había controversias. Las controversias, yo sí las tuve y las tengo todavía, pero era con otro tipo de gente que en mi casa no había, pero yo me reservo sus nombres, por supuesto, no quién soy yo para afectar a nadie, ni para hablar mal de nadie, ni bien en este aspecto, digamos. Y así fue naciendo esas cosas. Entonces, en 1969 hay un proyecto que tú tienes que haberlo conocido, me parece, que fue captar escritores para radio y la televisión. Sí, como no, del ISRT, sí. Sí. Yo me presenté en 1970, Manuelito Vallaga, el hijo de Manuel Vallagas, ese Manuelito. Estuvo en Holguín, él fue el que hizo la captación, y por supuesto pues yo estuve en la captación y empecé a escribir para
hacer mi curso, pero dentro del ICRT como escritora. Se abrían los estudios de televisión en Holguín. Holguín, en el ICRT, y ahí conocí a personas muy importantes como Francisco Muñiz, que le debo mucho porque fue para mí un gran maestro. Y Yolanda Guillot, no sé si te acuerdas de Yoli, que me ayudó mucho en las cuestiones de la dramaturgia. Y qué bien, pero ¿qué pasó? Que por asuntos personales, que no digo, ¿no? A mí un día se me ocurrió hacer un comentario y lo escribí sobre un dirigente político. Y me llamaron, tú sabes, como en los años 70, estrechamente, y yo mantuve mi comentario. Tu ideología, tu forma de pensar, no había por qué cambiar. Entonces dice, ¿y tienes cola que te pisen? Digo, mucho. Más de 25 años. Y me levanté y me fui. Y no volví más. Por supuesto, más nunca me publicaron, más nunca me buscaron, me vetaron. Aquello fue desesperante, pero yo sí haciendo mis apuntes, y Albertico Lauro, que era como un duendecito que se colaba en mi casa de vez en cuando, así, él tenía la sabiduría y la precocidad de registrarme las libretas y encontrar las cosas y leer, y yo decía, Albertico, yo no voy a escribir más nunca, y así pasaron montones de años. Me dediqué a una tarea muy hermosa. Estudié magisterio, después matriculé en literatura y español en el, no sé si te acuerdas, en el Instituto Pedagógico de la Educación. Sí. Fui maestra de niños especiales, no tengo por qué enseñar otra cosa. Esa fue una experiencia muy importante para mí. No es que me permitieran que yo llegara allí, allí nadie quería ir. Y como nadie quería ir, pues me seleccionaron. Porque las condiciones de vida allí eran muy horribles. Pero creo que mi trabajo allí fue bueno. A pesar de todo eso, yo coincidí con Antonia Lea, la psicóloga, ella era la psicóloga del lugar, y entonces yo era maestra en ese sitio. Bueno, pues entonces volvíamos, me dediqué a eso. Me dediqué también a mis hijos. Sabía que tenía 3 hijos que tenía que darle una formación bonita, correcta, no dogmática, porque dogmática nunca fue, pero sí quise que estudiaran, que fueran buenas personas, y que amaran al prójimo, como dice la Biblia, como a sí mismo, o como decimos nosotros, ama, no le haga a los demás lo que los demás quieren que te hagan a ti. Y le doy gracias a Dios, porque estoy muy orgullosa de mis hijos. Amé es un gran muchacho, es un pintor, buenísimo, con la edad que tiene, ya no tenemos que hablar más de mí, porque yo soy su mamá. Y Osiris también es una gran persona capaz de imponerse ante tantas dificultades a ti. Carmen Irene quiso ser bailarina, pero no pudo ser porque no tenía el talento para ser bailarina, pero bueno, estudió otra cosa, es técnico estudió construcción civil y es muy buena mamá, y eso para mí tiene un valor tremendo. Importante. Entonces estoy muy orgullosa de mis hijos, sinceramente, Pedro Pablo. En medio de toda aquella locura que mi madre decía que allí no se debía ir, mis hijos se formaron tomando té, oyendo todas las locuras del mundo, sin marginar a nadie, sin discriminar a nadie. Y todas esas personas que iban allí, a pesar de ciertos historiales, los amaban, los cuidaban. Alguien me dijo una vez, y hago una acotación, comentando estas tertulias que se hacían en tu casa, y la frase que usó fue: en casa de Gioconda se respiraba cultura. Y eso fue suficiente, creo que fue una frase muy linda. Gracias. Para definir el ambiente literario que de una forma u otra y artístico se movía en tus paredes en aquel momento. En aquellas paredes, lo que no quieras ver es que fueron siempre las mismas paredes bonitas. Yo viví en muchos lugares, en todas las paredes había libros, había cuadros colgando, no solamente de Armando, sino del que pasara. Hay un cuadro que yo perdí, que lo pintó Delfín Pras. En un momento determinado de la vida, por circunstancias de la vida, Reinaldo Arenas fue a dar a mi casa con Delfín. Reinaldo acaba de salir de prisión y entonces traía unas camisas con una P atrás, la P de preso, y no tenía que ponerse. Entonces ya había estado por la casa de Raulito, que Raulito murió hace apenas como 3 años, y
y de Danilo, que también murió, que también eran pintores, y nadie le podía quitar aquella P y convertir aquellas camisas en algo agradable para él ponerse. Entonces Delfín le dijo, vamos para casa de Armando, ya está, ya fueron a dar. Entonces Armando con acrílico, la pintura acrílico, acababa de entrar, al menos en su vida, tal vez tiene que haber existido desde antes, claro. Nosotros no la conocíamos. Pues Armando se dedicó a camuflajear las camisas de Reinaldo. Mientras tanto Reinaldo estaba en la sala, leyendo sus trabalenguas, leyendo contando anécdotas, y Amé tirado un rincón por allá, y dice Amé en estos momentos, yo sabía que estaba ante un gran hombre. Fíjate, ¿qué edad tendría Amé entonces? Los 5 años. Pero él siempre fue muy observador. Y eso fue una tarde muy bonita. Entonces, ¿por qué te digo que el gran cuadro que perdí? Pero entonces Delfín Brax, pues se mete al cuarto de las pinturas también, que a pesar de que nosotros en aquel momento vivíamos de una manera humilde, por no decir pobre, Armando tenía su espacio para pintar, mis hijos su espacio para jugar en el patio, y yo tenía mi espacio para cuidarlos a ellos, y para que hubiera libre por donde quiera. Yo nunca les impuse a mis hijos que leyeran, sino los libros estaban ahí, ellos sabían qué hacer con ellos, y resultó. Entonces Delfín Brax se mete en el cuarto, se quita su camisa, como todo el mundo estaba pintando las camisas de Reinaldo, él lo estaban ignorando, y hizo así, empezó a embarrar aquellas camisas con todo lo que se encontró, y lo clavó en la pared con 4 clavos, y me llama y me dice, acabo de pintar la muerte de Ofelia. Digo, bueno, si es la muerte de tu Ofelia, pues es la muerte de Ofelia. Yo nunca hubiera deseado perder ese cuadro, sinceramente, lo conservé durante años, pero un buen día se perdió. Cosas que suceden. Seguimos hablando con Gioconda Caballero Dominicis, autora de este precioso libro, Naye visita a Pueblo Feliz, y de otros libros que ha publicado la editorial Publicaciones Entre Líneas, como Poesía, Cartas y Rituales, que es precioso, que dicho sea de paso, la imagen que tiene la cubierta de ese libro es una pintura de su hijo Amé. Regresamos en un breve momento, vamos a un promo y regresamos con Gioconda. ¿Te parece? Sí. I saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall, the fear, alcohol. Amigos, estamos de regreso en Mundo Editorial. Tenemos el honor de tener aquí hoy a Gioconda Caballero Dominicis, una escritora que ha publicado ya con Entre Líneas y que en este momento está publicando Naye visita a Pueblo Feliz, un libro de literatura infantil. Gioconda vivió en México, y durante su estancia en México fue que publicó los 2 primeros libros con nosotros. Uno fue bajo el sello de Voces de Hoy, que fue Luna de Otoño, y el segundo ya Poesía, Cartas y Rituales con Entre Líneas. Háblame un poquito de esa estancia en México. ¿Cómo llegas a México? México es el país que me adoptó y que yo adopté a él. México es mi eterno amante. Yo creo que hasta que me muera. Llegué allí porque Armando se fue para México y después se fue a Amé. Y bueno, y un buen día sin yo proponerlo, todo el mundo pasaba mucho trabajo para ir a México. Y yo me fui 1 mes y medio. Quiere decir que estaba para ti. Estaba para mí. Llegué a México y al llegar a México pues me pareció que había nacido en México. Tuve la suerte de vivir en ¿Cuántos años viviste? 18 años. De vivir en puro centro de México, y para mí fue una dicha. Nunca me quise mudar de allí porque la magia está en el centro. México es todo mágico, pero hay mucha magia que descubrir, calles exquisitas, y a veces que me sentaba en Alameda y yo decía, por aquí tiene que haber pasado tal vez José Martí, es posible, ¿no? Iba por la parte de atrás de la catedral, y yo decía, por aquí tiene que haber caminado José Martí. Y tanta gente que por aquí estuvieron, ¿no? Y estos son los mismos adoquines de la época, porque nunca los quitaron entonces.
y cuánta gente en estas calles, también por aquí pasaron otros amigos, y por aquí también vivió mi hijo 3 años y medio, y empecé a hacer amistades en México, de cubanos, mexicanos, y aquello fue una locura, y otras nacionalidades también, y de pronto me empecé a incorporar a un mundo tan bello y tan hermoso, un mundo muy mágico también, y mi casa de pronto, sin proponérmelo, también se convirtió en la casa del té de México. Eso está en tu karma, Gio. Yo creo que donde quiera, ahora porque te conocí, me dice Norly Franco, mi amiga, pero cuando ya tú vivas sola, me parece estar viendo tu casa toda llena de colchones de agua. Y seguro que sí. Llegamos a pernoctar allí Yo con seguro Gioconda. que sí, seguro que va a ser así. Gioconda, háblame un poquito de esto. Tú tienes otros libros publicados. ¿Cuál fue tu primer libro que se te publicó? Creo que hay un premio de una novela también. Sí. Mira, mi primer libro que se publicó, cuando yo llego a México en 1997, sinceramente te digo, yo no llegué a México con intención de escribir ni de nada. Yo iba como tras los pasos de mi hijo, que hacía cuando lo veía casi ya 4 años, y tenía necesidad de verlo, ¿no? Yo siempre confié en la crianza que él recibió, pero sabía que mi hijo estaba en una ciudad hasta peligrosa, además artista, pintor, Claro. y todo eso. Entonces, más que todo, yo iba tras los pasos de mi hijo. Pensé regresar al mes y ya viste, me pasé 18 años. Entonces, de esa manera es como yo llego a México. Y caramba, me perdí un poco. Como llego a México. Llego a México de esa manera, sí. ¿Cómo escribes el primer libro? ¿Cómo es que escribo el primer libro? Entonces, en 1996 llego a México. Entonces, un día mi hijo se me apareció a la casa, y Armando, los dos, con una máquina de escribir toda destartalada. Y digo, ¿y esa máquina? Dice a mí, ¿para qué escribas? Digo, ¿yo? ¿Para qué escribas? Y mi madre también me había dicho que yo debía retomar mis sueños, que se me ha quedado sepultado en 1970, estamos en el 97, mira cuántos años, 27 años. Y yo dije, pero, dice Armando, lo que tú no sabes es que yo traje los apuntes tuyos. Digo, ¿cómo? Sí, aquí están tus apuntes. Y de pronto me trajo un motelito así de apuntes, yo no sé cómo se les ocurrió, estaban allí, hechos a mano, y todas esas cosas, Sí, así como ¿qué se escribe pasa? en Cuba. Y entonces empecé a buscar entre todos esos apuntes y empezaron a hacer cosas. Mi primer libro escrito en México se llama Sexo, Muerte y Estrellas. Es un pequeñito libro, yo diría que es un folleto. Albertico Lauro en México, en una revista que se llama, lo traigo anotado por ahí, voy a dejar ver cómo se llama la revista. Se llama la revista, a ver. La revista hispano-cubano, la revista hispano-cubana, la número 30, Albertico Lauro hace Una reseña. una reseña, más bien casi un artículo sobre lo que fue ese libro, Sexo, Muerte y Estrella, y también sobre Cartas a Daniel. Sexo, Muerte y Estrella fue publicado, ese pequeñito libro, en Mérida, Yucatán, en una editorial que se llama Vuelo Libre, que a través del dramaturgo Salvador Lemis y escritor, que también fueron gente que eran de Holguín, y después me los encontré en México y también volvieron para allá las tazas de té y las locuras, las tertulias, y que nunca es de día ni de noche. Es que yo era así. Y entonces él me dice, no, vamos a publicarlo ahí. Entonces Salvador Lemis hizo la gestión y se publicó. Entonces después que publiqué Sexo, Muerte y Estrella, realmente el libro no me gusta, pero bueno, se publicó y está ahí. Y entonces Lemis le hizo un prólogo muy bonito, ¿no? Y a él sí le gusta el libro. Entonces después Cartas a Daniel, me lo publicó no fue el editorial, fue ¿cómo es que se llama, caramba? La asociación José María Heredia. Un intercambio cultural. Sí, que existe con la asociación José María Heredia, que la dirige Rafael Carralero todavía. ¿Sabe quién es Rafael Carralero, el escritor? Sí, claro. Entonces, este libro que después en Cartas, Poesías y Rituales hay partes de ese libro. Que una de las cosas que me encantó cuando estaba trabajando el libro, y se lo hice saber a Gioconda, incluso hizo que salieran de mis ojos una que otra lágrima, fueron las cartas a Daniel. Preciosas cartas.
Bueno, ese libro fue además, cogió premio en el premio Carmen Luisa Pinto, el premio de literatura en español, cogió una mención especial, en el género de poesía. Preciosas cartas a Daniel. Seguimos, Yoconda. Entonces después la editorial Edamés le había publicado a los grandes de México, y tocar puertas allí era muy difícil. Yo tenía escrito Atardecer en Cuba. El prólogo me lo había hecho Raquel Martínez Gómez, una española que conocí en Holguín, alumna de Rojas Vez. ¿Sabes quién es Rojas Vez? Sí. Es una gente que yo quiero mucho. Rojas Vez, yo quiero mucho. Rojita también era uno de los asiduos a las tazas de té. Sí, allí no se escapaba nadie. Así que hoy te estoy delatando. También aquí no se escapaba. Y también los tarot. Vamos a jugar tarot, digo, vamos a leer aquí. Y Armando metodista y yo tirándole tarot a todo el mundo, ya puedes imaginarte. Eran las controversias, pero a mí me encantaba. Y bueno, y entonces ella le hizo el prólogo, entonces ella me dijo con estas palabras, pero debe publicarse un día. Y yo le dije, si tú que eres Raquel Martínez Gómez, periodista española, solamente has podido publicar un libro en España, aquí has tocado puertas y no te han publicado, pues a mí me han publicado 2 pequeñitos libros, pero yo no sé este libro dónde me lo van a publicar. Pues toqué puerta en Edamés, Libros para Todos, que le había publicado incluso a los grandes, de México, a los grandes de México. Y yo me aparecí allí con mi manuscrito, y es decir, con mi libro, y se lo entregué al señor Octavio Colmenares. Y le dejé el libro y di la espalda, y entonces como a los 15 días pues él me llamó, y yo dije, esto es muy buena señal, y fui y me dijo, el libro se va a publicar, este es un buen libro. Y yo le dije, muchas gracias. Entonces el libro se publicó. Ese fue un libro que se publicó, que fue un libro que en estos momentos se está vendiendo en México. Octavio murió, el señor Octavio murió, ya anunció que tenía casi 90 años cuando él me hace la publicación, mientras que él había publicado todos los grandes. Ahí publicó también Rogel Vilar, mi ahijado, Rogel Vilar, otro de los asiduos, las tazas de té. Entonces, pero en México es donde yo lo bautizo, por la Iglesia Católica. Y entonces él muere, pero la hija toma la dirección de la editorial y se está vendiendo ese libro en estos momentos en las librerías El Sótano de todo México, y en especial Atardecer en Cuba. Atardecer en Cuba, y en especial en la librería El Sótano, que queda dentro de lo que viene siendo el Palacio de Bellas Artes. Me enteré que está ahí, además nos mandaron a decir, y yo feliz que el libro camine y que tenga patica y que todo el mundo lo lea. Yo creo que sí, que para todo escritor es tremendamente gratificante que un libro de uno pues esté en las manos de las personas. Y que la gente lo lea, es eso, uno escribe. Ese es el objetivo. El objetivo es que te lean, ¿no? Que tú no haces catarsis, porque tú eres escritor. Si haces catarsis, ¿verdad? Todo. Hacemos una catarsis de, uy, horrible, ese libro me llevó casi a locura. Todos Atardecer en Cuba. Sin embargo, para mí un libro que me sacó y me hizo disfrutarlo mucho, Poesías y Cartas. Sí. Es precioso. Me hizo disfrutarlo mucho, no hice la catarsis. Poesías, cartas y rituales. Poesía, cartas y rituales, sí. Y vaya, lo disfruté mucho, porque Luna de Otoño también lo sufrí mucho. Sí. Luna de Otoño sufrí horriblemente porque tuve que ir al campo, decir metáfora del guante, volví a Cuatro Caminos, al río ese del cual yo te hablaba, volví a jugar con los peces, me encontré gente. Está la presencia de tu madre mi durante el libro. Mi madre durante el libro, mi abuelita, las costumbres, que ella ya había muerto, yo no había podido ir, entonces sí fui a su tumba y me dio mucha pena cuando llegué allí, porque ella quería verme y le di, mami, soy yo tu hija, y de nuevo llego tarde a tu cita, perdóname. Yo siempre llegaba así tarde a la cita con mami. Fuertes, son vivencias fuertes. Muy fuerte, lo digo así, Yoconda, pero lloré mucho. No me imagino. Yo, indiscutiblemente, tú eres una autora de la casa de publicaciones Entre Líneas, y vamos a tener la oportunidad de estar conversando en otros próximos Mundo Editorial, pero el tiempo a veces no nos permite seguir hablando. Y entonces sí quiero, a los amigos que nos están viendo, 2 cositas. Una es que en la próxima tertulia Entre Amigos, que recuerde que se hace el primer domingo de mes en Sal y Pimienta, 34 Avenida y la 8 Calle, se va a presentar en el mes de noviembre
los libros de Alfredo Ballester, Ernest Hemingway, Los muchachos del barrio, y el poemario de Estrella Fresnillo Díaz, reconocida periodista de la televisión cubana y excelente escritora, que lleva como título Abecedario Azul Cobalto. Esos van a ser los dos libros que se van a presentar en la tertulia, y usted, como siempre, tiene las puertas abiertas, puede ir a leer su poesía, a leer su cuento. Si sabe cantar, lleve una guitarra y cántenos su canción, que las puertas están abiertas. A las 3:30 de la tarde, el primer domingo de mes, en Sal y Pimienta, 34 Avenida y 8 Calle. Esa es la tertulia entre amigos de Publicaciones Entre Líneas. Recuerdo también que está abierto un concurso que lleva como nombre La Tregua, de cuento corto. Entra al sitio web publicacionesentrelineas.com y ahí busque las bases del concurso. Para que usted participe, el premio va a ser la publicación de su libro con una regalía de 20 ejemplares para usted. Gio, antes de irme, yo quiero que me hables de Naye, Visita Pueblo Feliz. ¿Cómo surge? El cuento Cerro Verde, que lo mando un concurso con ustedes y ustedes lo premian. Y forma parte de una antología de cuentos infantiles internacionales. Yo tengo el libro es precioso, Cerro Verde me fascina. Y acabo de descubrir ahora algo extraño. Cerro Verde se desarrolla, tú sabes que entre la Loma de la Cruz, que es Cerro Verde, y Aguas Claras. Pero ahora resulta que hay un señor que tiene un sitio en Facebook, y no me voy a poner brava, yo lo solicité como amigo, que se llama Cerro Verde, Aguas Claras. Está muy extraño. Sí. Pero bueno, está bien, qué bien, me da mucha alegría, ¿no? Digo, pero qué cosa. Y entonces nace Naye y sus amigos. Tengo un libro escrito que próximamente espero publicarlo con ustedes, que se llama Naye y sus amigos, que tiene 3 cuentos incluidos, 2 pequeños cuentos, y tiene incluido también Cerro Verde. Eso será para otra ocasión. Perfecto. Este libro está ya disponible a través del website publicacionesentrelineas.com. Usted entra ahí, busca en comprar libros, el nombre de Gioconda Carralero. También puede comprar ahí el libro de poesía, cartas y rituales, y este precioso libro de cuento infantil que tiene algunas ilustraciones dentro, viñetas, que van narrando parte de esta bonita historia, que Mercedes Eleine, prologuista de Publicaciones Entre Líneas, escribió lo siguiente: les aseguro que estuve un buen rato entretenida leyendo como Naye Gabriela, que vive en una ciudad donde el cielo es muy azul y los árboles siempre están verdes, invita a sus amigos Pablo y Mateo a dar un paseo por los alrededores y encuentran un tronco de árbol que sirve de puente entre la realidad y la fantasía. Y una vez atravesando ellos, están en... Perdón, ruego me disculpen, dice Mercedes, no voy a contar el cuento. Claro que no. Así que usted puede, para saber el final y qué pasa con Naye y visitando a Pueblo Feliz con sus amigos Pablo y Mateo, pues nada, visitar el sitio web publicacionesentrelineas.com y comprar este libro de Gioconda Carraleros Dominicis. Gio, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, gracias al editorial. Ya este es mi 3er libro contigo y te estoy muy agradecida, sinceramente no hay palabra para decirte gracias. Y vendrán nuevos libros y se publicarán nuevos libros, porque ese es el deseo que tengo, de que esos 27 años que yo estuve sin escribir, recuperarlos. Las puertas están abiertas. Para nosotros es un gusto tenerte en el catálogo editorial de Publicaciones Entre Líneas, una escritora con el talento que tienes y ya reconocida. De verdad que es todo un privilegio y un placer, además de la amistad que nos une. Y del pueblo. Y del pueblo que nos une también. Recuerde, amigo, que si usted, como Gioconda, tiene unos manuscritos guardados, es muy fácil hacer realidad su sueño y sacar a la luz su libro impreso en papel o digital. Visite nuestro sitio web publicacionesentrelineas.com o llame al 305-910-7684. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiesteban y mi compromiso es esperarlos en un próximo Mundo Editorial. I saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall, the fear, alcohol.